Niños, niñas, al igual que os digo que siempre hay que cruzar con el pilotito en verde, también os digo que cuando estéis esperando a que se ponga en verde, no os pongáis cerca de la carretera, porque cuando llueve, bueno, pues puede alguien empaparnos la cara. Por cierto, esta mujer me cae bien, ahí con el escudo del Real Madrid en la bolsita. Ahí al fondo tenemos el Santiago Bernabéu, tenemos Torre Europa, hoy bastante tapada. Esas nubes bajas que tenemos en el día de hoy, porque lleva toda la mañana lloviendo. Por fin el cielo llora, por fin vuelve a llover aquí en España. Vamos a estar unos días con esta lluvia y, por cierto, hoy es el Blue Monday, supuestamente el lunes más triste del año, pero aquí en el canal siempre decimos que los lunes hay que alegrar la cara, nada de caras tristes, caras largas. Y sobre todo después de ayer haber ganado la Supercopa de España. Menudo meneo dimos ayer al Fútbol Club Barcelona, ¿eh? Qué pasada de partido. Yo quería, ante todo y sobre todo, meter la manita para recordar ese partido durante mucho tiempo, como hacen ellos cuando nos ganan, por ejemplo, ese 4-2 ahí en el Santiago Bernabéu. Pero bueno, ese 4-1 también es histórico, ¿eh? Me hace mucha gracia porque el penalti de Araujo, hijo Araujo, a papá Vinicius Junior, en muchos medios dicen que no es penalti. Claro, no es penalti porque es el que es, el Fútbol Club Barcelona. Por eso no quieren que sea gol, por eso no quieren que sea penalti. Es una verdadera pasada, porque eso es un penalti de libro. Y es que yo no sé qué pasa últimamente, que en las áreas todo vale. En las áreas todo vale, agarrar, empujar, de todo, y no lo pitan. Pero ayer se pensaban que era barra libre, porque mirad, esa segunda amarilla de Araujo, que él no se pensaba que se le iban a sacar, segurísimo. Eso en circunstancias normales, cuando estaba Negreira actuando sobre el FC Barcelona, pues obviamente no hubieran expulsado a Araujo. Estoy aquí con el paraguas porque llueve mucho. Así que por fin se hizo justicia, por fin los árbitros imparten justicia, en este caso contra el FC Barcelona, por fin. Por fin, porque hizo un partidazo el árbitro. No se equivocó prácticamente en nada. Fue un partido justo. Hasta incluso el jardinero Javi lo dijo. Justo, merecedor, el Real Madrid. Así que ya a pensar en el partido de la Copa del Rey del jueves. Jugamos en el Civitas Metropolitano contra el patético de Madrid. Así que lo dicho, ya hay que olvidarnos de la Supercopa de España, que la hemos ganado. La 13 ya en nuestras vitrinas, y por lo tanto, lo dicho, vamos a comenzar la vuelta al mejor estadio del mundo. Me ha pillado la lluvia por sorpresa, porque no me esperaba que iba a llover en el día de hoy. Menos mal que tenía un paraguas en el interior de la mochila, y mi mochila es como la mochila de Dora la Exploradora o la de Doraemon. Siempre tengo algo que necesito. Mira, 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 mira qué bonito. Mira qué bonito. Este estadio tiene 13 copas de la Supercopa de España. ¿De verdad que no quieres cambiarte a ser un aficionado del Real Madrid? ¿De verdad? Piénsatelo bien. Así que nada, bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy lunes 15 de enero de 2024 comenzamos la vuelta al mejor estadio del mundo. Vamos a ver las novedades que tenemos, si es que tenemos, y luego accederemos al mismo. Así que vente conmigo, acompáñame. Bueno, pues aquí estamos un día más, otro día más en la oficina. Aquí estamos en la esquina de la Torre B. A nuestra derecha tenemos Concha Espina, a nuestra izquierda tenemos Castellana, que ahora pasaremos por ahí. Bueno, también pasaremos por Concha Espina, pero eso va a ser la última parada. Y estamos en Plaza de Lima para divisar, para visualizar todo lo que va ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo? Pues no está ocurriendo nada. Están subiendo material, como podéis observar, a la parte superior, en este caso a la zona del Skywalk y paseo panorámico. Tenemos muchas ganas, muchísimas, yo sobre todo, de ver ya cómo colocan las pantallas en las estructuras de las puertas. De momento tiene pinta que no lo van a colocar en el día de hoy tampoco, pero así tenemos las puertas de acceso, que por cierto, las pantallas de la puerta 20, 22 y la puerta 24, pues en el día de hoy están completamente apagadas. Así se encuentra esta zona del estadio hoy lunes 15 de enero. Ya queda muy poquito para volver a comer las uvas. Sé que estáis deseando
pero habrá que esperar un poquito más. Mientras tanto vamos a cruzar ya por el nuevo caminito. ¡Hola! He metido el pie entero en el charco. Ahora voy a estar todo el día con el pie empapado de agua. Joder, lo que me faltaba. Menos mal que hoy no hace mucho frío. Hoy se está bastante bien en la calle. Está lloviendo, pero el frío ya no está visible aquí en Madrid. Lo bueno de que esté lloviendo, que gracias a la lluvia se van a ir limpiando esas lamas que van acumulando y que han ido acumulando durante todo este tiempo, esa suciedad por los trabajos en la zona. De momento aquí tenemos la fachada oeste, tenemos el lateral oeste en pantalla. Vamos a ir avanzando poco a poco para ver si tenemos alguna novedad. ¿Qué es esto? Ah, es una paloma o un cuervo. No, aquí no hay cuervos. O sea, una paloma. Digo, ¿qué es eso? ¿Qué ha nacido ahí? Venga, seguimos avanzando. Bienvenidos un día más al montículo de Eden Hazard. Bienvenidos un día más al montículo de Bélgica. Poco a poco han ido colocando más torres de iluminación. Ahí la veis, las casetas, que ahora mismo tenemos movimiento con esos pedazos de cracks que ahora mismo están en la zona, que por cierto están dejando material. Ahí vemos una mini furgoneta de transporte. Está pues soltando, trayendo material a la zona. Aquí tenemos otra torre de iluminación, que esa ya vimos que estaba ahí. Y aquí a la derecha pues de momento poco más. Lo que sí veo es que han trabajado en crear un nuevo socavón. Ahí lo podéis ver, veremos a ver para qué lo hacen. Ahí tenemos a la derecha el montículo de tierra y escombro que ha provocado esa excavación. Y ahí al fondo tenemos la retrocargadora, que ya sabéis que ha ido funcionando y está funcionando en esta zona durante todo este tiempo, que han empezado a preparar pues los trabajos para la adecuación, los trabajos para el nuevo metro, la remodelación del metro del Estadio Santiago Bernabéu. Ahí al fondo tenemos las puertas de acceso, poca novedad. Ahora veremos un paraguas, ahí está el paraguas. Las puertas de acceso que en el día de hoy están apagadas. Tenemos muchas ganas, pero muchísimas, muchas, demasiadas, de ver ya las pantallas totalmente encendidas. No sé vosotros, pero yo es lo que pienso. Y al igual que hablando, que luego lo veremos también, el videomarcador. Hablando del videomarcador, pues tenemos muchas ganas, yo por lo menos, sí, tengo muchas ganas de que lo enciendan, por supuesto. En un día de partido me refiero, pero tengo mucho más ganas que sea cuando estén las esquinas preparadas, cuando sea el 360 grados y esté operativo al 100%. Yo creo que eso va a ser lo atractivo y lo espectacular. Lo dicho, me reitero, ya sé que tenemos muchas ganas de ver el videomarcador encendido un día de partido, pero de verdad, ojalá me escuchen, ojalá sea así y lo hagan cuando estén todas las esquinas y esté todo el videomarcador 360 grados al 100%. Y con estas palabras tan bonitas que acabo de decir, seguimos grabando. De momento no hace falta hasta incluso que baje del montículo de Bélgica. Podemos ver, que luego veremos también, los trabajos que han ido realizando de pintura en la zona de la viga corona, para disimular un poco más el interior desde el exterior, que no veo que hayan avanzado, al menos en otros sectores de la misma. Hay que ver cómo va a disimular, qué belleza. Esa es la solución que se va a dar. Seguimos. Por cierto, insto a los jefes de obra o al personal de la obra a que coloquen algún tipo de planchas en estos huecos que tenemos en Castellana, porque al fondo tenemos personas de movilidad reducida con sus propias sillas y tienen que pasar por este terreno, y hay zonas que es verdad que pasa perfectamente, pero imaginad que hay atasco de personas en la zona y no pueden pasar. Pues insto a los empleados de la obra que coloquen pues planchas o algún tipo de plataforma para que las personas de movilidad reducida puedan pasar perfectamente por ese lugar. Así es como ha quedado la fachada oeste, así es como va quedando con esos trabajos de pintura en esas vigas que tenemos en la zona interna. Y aquí tenemos la esquina de la Torre C. Me decía un suscriptor que sacase bien la parte superior de la misma, porque había una zona que no le cuadraba con el tema de las lamas. Aquí se lo saco
que decía que había una zona que no le cuadraba. No sé exactamente qué es lo que se refiere, qué es a lo que se refiere. Pero bueno, se la dejo aquí para que le eche un vistacito desde su casa en las Maldivas o en el Caribe. Un saludo, pedazo de crack. Bueno, lo dicho, dejamos atrás la fachada oeste y castellana. No hemos visto grandes novedades. Ahí lo podemos ver. Y aquí tenemos la esquina de la Torre C. Vamos a ver si en el fondo norte y Rafael Salgado tenemos alguna novedad. Así que ya sabes, deja tu like y suscríbete, que estamos muy cerquita de los 55.000 suscriptores aquí en el canal. Venga, continuamos. La verdad que quedó de maravilla el vídeo en 4K del interior, con esas nuevas animaciones en las pantallas que tenemos ya colocadas del vídeo marcador 360 grados, pero no puedo hacer eso todos los días porque es mucha memoria, es mucho tiempo en el que se renderiza el vídeo. Pero bueno, en esta calidad tampoco se ve mal, ¿no? Se aprecian muy bien las novedades. Si queréis que grabe con el iPhone, pues me lo ponéis. Oye, se ve mucho mejor con el iPhone, utiliza el iPhone. Oye, graba mejor con el Samsung. Vosotros me lo dejáis en los comentarios y ya está. Ya veré qué hago, pero al final a gusto del consumidor. Ahí tenemos las puertas, la zona del fondo norte. Pocas novedades, la verdad. Ya sabéis que tienen que seguir con la colocación de pantallas en estas puertas más cercanas a la Torre C. De momento no se ha dado el caso, hasta incluso también la continuidad con ese material Blackmagic, que hay una persona, un suscriptor, que coincide conmigo, en el que en vez de haber colocado ese material Blackmagic, que no sabemos si tiene algún tipo de animación, si tiene algún tipo de encendido cuando se vayan a encender las pantallas, no sabemos si va a haber el pegote ese entre pantalla y pantalla, y es que suplan directamente ese material Blackmagic por esas mallas LED que están colocando en las esquinas. Al igual que dije en su día que las juntas de dilatación que hay ya colocadas, que hay ya listas y, bueno, visibles sobre todo en las pantallas ya colocadas del lateral este y oeste, pues que la parte trasera, pues que solucionen, por así decir, la parte de atrás con las colocaciones de las mallas LED. Con eso se salvaría un poco lo que viene siendo esa tira negra que es una junta de dilatación. Pues lo mismo decía un pedazo de crack respecto a la zona entre pantalla y pantalla, que se instalen mallas LED. Por cierto, restaurante José Luis, estamos abiertos. Sí, hay gente que dice, ¿qué te pasa con el José Luis? Que ya no vas. Bueno, una cosa es si lo saco en los vídeos o no lo saco, y otra cosa es la realidad. Si pasa algo, no pasa algo. Es que perfectamente, ya sabes, puedes venir aquí a tomarte una tortillita muy rica, especialidad de la casa del José Luis, y también, por supuesto, sus grandes postres. Ahí tenemos la puerta 37, vemos bastante movimiento, hemos visto durante estos últimos días bastante movimiento en la zona. No podemos ver el interior, pero ya sabéis que están a tope. Veremos a ver si el día de partido podemos pasar por esa zona, pero creo que no, no podemos pasar por ahí. Pero bueno, seguimos avanzando. Esto es el fondo norte y Rafael Salgado. Saludos de quien te habla. Dejamos atrás el fondo norte y Rafael Salgado y llegamos al lateral este del estadio Santiago Bernabéu. Seguimos avanzando, tenemos movimiento en esta puerta más cercana a la Torre D. Vamos a ver, porque a lo mejor están con el tema de los herrajes todavía. Ya sabéis que esta puerta que tenemos en pantalla se ha configurado hasta hace muy poquito. Vamos a ver cuándo empiezan a colocar también las pantallas que faltan. Ahí podemos ver los huecos en la parte intermedia y también en las puertas 59, 61, 63, esas que tenemos allá al fondo. Faltan por colocar las propias y dichas pantallas. Yo tengo muchas ganas, tío. Es que veo que vengo todos los días y al final saco lo mismo todos los días. Es como que en el exterior tampoco es que haya mucha novedad. De todas formas, la obligación de venir aquí todos los días
pues sigue vigente, porque nunca sabes cuándo pueden empezar a colocar pantallas o hacer algo extraordinario. Por eso es grabar lo mismo todos los días. Puede ser tedioso, claro que sí, pero un tigre, ¿qué hace cuando quiere cazar a su presa? O un león, o cualquier animal que quiera comer. Pues ¿qué hace? Tiene que tener paciencia. Al igual que este pedazo de crack para comerse el bocadillo, porque le cuesta. Pues el caso es que todos los días hay que venir, grabar, ser constantes, para en el momento en el que se haga realidad sacarlo en el vídeo. Ahí tenemos las puertas más cercanas a la torre A. También hay que colocar muchas pantallas, bueno, todas, excepto en la zona central, esa que estoy sacando ahora, la zona del palco de honor, donde ya vimos cómo colocaban esos rótulos y esa serigrafía de palco de honor y los escudos en los laterales. Seguimos avanzando, vamos hacia la plaza de Sagrados Corazones. Vente conmigo, dame la manita, no te pierdas. Y esta lluvia que también viene muy bien para toda esta vegetación que tenemos en la plaza de Sagrados Corazones, que ya en el mes de marzo, abril más o menos, veremos cómo florecen todos los árboles, los arbustos, y por supuesto tendremos esta zona mucho más bonita que a día de hoy. Seguimos avanzando, aquí tenemos trabajos, en este caso están con la hormigonera. Ah, pero no están echando cemento, están echando tierra en la tolva del dumper. Yo pensaba que una hormigonera traía cemento o hormigón. No, trae tierra, no sé por qué. A lo mejor están haciendo la mezcla o van a hacer la mezcla. Bueno, el caso es que está aquí la hormigonera, no nos deja ver lo que pasa ahí al fondo, así que vamos a esperar unos segundos para ver qué es lo que sucede en esa zona. Ser pacientes, ya sabéis, al igual que hace un tigre. Ojo, mirad, porque ahí veis ese futuro césped que está creciendo ya en esta pradera mágica que tenemos en Padre Damián. Y lo dicho, esto va a ser precioso. Lo que pasa es que ahora mismo no estamos en temporada, de momento lo están adecuando todo, y yo creo que para marzo o abril estará todo ya totalmente verde, precioso, bonito, como yo. Aquí se va la hormigonera. Vamos a ampliar todo lo que podamos. Tenemos una visita, por cierto. Ahí al fondo seguimos viendo los trabajos en la parte central. Mirad, oh, mira cómo están tapando ya la fachada de esa zona de ahí con ese material de granito. Menos mal que hemos esperado, porque si no, no hubiéramos visto lo que estamos viendo en estos momentos, aparte de un casco. Un segundo, a ver, que me coloco. Ahí estamos. Oye, va a quedar preciosa esa fachada, Es un material caro, pero al final corresponde para todos los trabajos que se están realizando en el Estadio Santiago Bernabéu. Veremos a ver el día de partido cómo va quedando, así que pasaremos por esa zona para ver en primera persona cómo va quedando toda esa mini fachada. Así que os dejo esta imagen y nos vamos hacia el fondo sur, la última parada antes de acceder al interior. Es aquí donde están trabajando. Están picando ahí al fondo con el martillo eléctrico. Toda esta zona aquí que están trabajando para dejarlo mucho más bonito. Han ido tapando todos los huecos, todos los compartimentos de esta pradera mágica que tenemos ya en la parte más cercana a Concha Espina. Vamos a cruzar y vamos a verlo mucho mejor desde la otra acera. ¿Os acordáis la semana pasada que vimos cómo picaban en esta entrada al parking para vehículos? Ya está totalmente hormigonada. Es más, ya no vemos prácticamente movimiento en la zona. Tenemos a un pedazo de crack con una arqueta. Todas esas aguas que pasen por la zona, pues que se recojan
en ese lugar, y ahí podemos ver también esta parte, este lateral de la pradera mágica, donde han ido cubriendo, tapando con esas plantas correspondientes, y que pues también en la parte inferior, como veremos aquí, podemos ver también el césped que va a tener la pradera mágica que tenemos en la zona de la Plaza de Sagrados Corazones. Seguimos avanzando, seguimos grabando. Seguimos avanzando, pero antes os voy a enseñar las puertas que tenemos más cercanas a la Torre A. Ahí podéis ver cómo de momento no han colocado las correspondientes pantallas. Ah, pues mira, también se ve bien, más incluso con el autobús. Bueno, ahí lo veis, toda esta zona de aquí, que tienen que seguir trabajando. Es verdad que están terminando, pero aún queda mucho trabajo. Parece que priorizan otras zonas. Y llegamos al fondo sur del Estadio Santiago Bernabéu, el mejor estadio del mundo, te duela o no te duela. Y aquí pues tampoco tenemos las pantallas encendidas. Sí tenemos las pantallas. En esta zona, por ejemplo, de aquí, no tenemos ese material que da continuidad a las pantallas, a los banners, pero sí lo tenemos desde la parte central hacia la Torre B. B de Bernabéu, no de Barcelona, que ya os veo. Así que mirad los chorretones del agua que va cayendo. Lo dicho, pues no sé si es mejor que llueva, porque a lo mejor se queda peor. Yo, por ejemplo, cuando llueve y cae la lluvia en mi coche, hay veces que se queda peor, porque es como barro. Se queda peor que cuando lo he limpiado en un túnel de lavado. Y yo he dicho al principio que es posible que venga bien para limpiar las lamas, pero a lo mejor queda peor. Bueno, el caso es que todo en esta vida tiene solución, y en un futuro el mantenimiento que va a tener la piel envolvente es obvio. Bueno, pues poco movimiento también en la zona del fondo sur, así que directamente nos vamos a ir con las imágenes del interior. Oye, mirad, antes de acceder, mirad lo que tenemos. Tenemos a un infiltrado aquí en el Estadio Santiago Bernabéu con la camiseta del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Parece, al menos. A ver. O la del Valencia. Bueno. El caso es que va orgulloso, enseñando la camiseta por donde la cintura. Venga, ahora sí que sí, vamos para adentro. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos al interior del mejor estadio del mundo. Bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu, que sí, que fuera estaba lloviendo, estaba el día encapotado, el cielo. ¿Y qué esperabais? ¿Que en el interior tampoco iba a estar nublado? Pues ahí lo tenéis. Bueno, seguimos viendo las mismas animaciones, el mismo grafismo en las pantallas que tenemos colocadas tanto en el fondo norte, fondo sur, lateral oeste y lateral este. Comenzamos, ya sabes, dale al like y suscríbete, porque aquí vemos otra tira, otra sección, otro módulo para seguir configurando la esquina del fondo norte con el lateral oeste. Ya vimos la semana pasada cómo empezaban a colocar la primera tira en esa esquina, y ahí podemos ver cómo siguen trayendo mucho más material para seguir instalando y para seguir trabajando en lo que viene siendo ese sector del futuro videomarcador 360 grados. Hoy tenemos la losa del terreno de juego bastante empapada, muchísimo, ha llovido, está lloviendo, y por lo tanto pues eso es lo que produce, así de claro. Ahí tenemos también la parte sur de la losa del terreno de juego bastante despejada, la verdad, bastante, diría yo que no hay nada. Lo único, pues esas gotas que han ido cayendo a esa zona. Ahí tenemos otra esquina, en este caso la esquina del fondo sur con el lateral este. De momento no han empezado a colocar pantallas, como estamos observando. Lo que sí han hecho y han terminado es la colocación de las mallas LED en esta esquina del fondo sur con el lateral oeste. Ahí podemos ver en la parte superior cómo han ido retirando también las plataformas, los andamios, para esos trabajos de colocación de los aparatos de la calefacción. Vamos a sacarlo para que lo veáis. Ahí podéis ver cómo ya han retirado gran parte de los andamios que teníamos montados en la zona. Mirad cómo reflejan las imágenes del videomarcador, futuro videomarcador
360 grados del nuevo Bernabéu, ¿eh? Es increíble, madre mía. Bueno, ahí vemos la cercha de rodadura del lateral oeste. Faltan muchos andamios, muchas plataformas por retirar, pero bueno, tenemos tiempo todavía por delante. Ahí vemos una de las esquinas, la esquina preferida en este caso, porque estamos viendo cómo siguen configurando. Sería la segunda esquina que terminen del videomarcador 360 grados. De momento han colocado una malla, hemos visto otra que están preparando en la losa del terreno de juego, y ahí vemos cómo están los trabajos, los pedazos de cracks, pues preparando con material esa esquina del fondo norte con el lateral este. Aprovechamos para ver esta impresionante imagen de las ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro en el lado norte, porque estamos a punto de ver ya la finalización de la colocación de los nuevos asientos en la zona. Este tercer y cuarto anfiteatro que hemos visto durante este parón, cómo han ido intercambiando, quitando los antiguos asientos y colocando los nuevos a medida que han ido trabajando y reformando las diferentes filas de cada sector, hasta incluso también pintando e imprimando la zona. Mirad cómo va quedando este tercer y cuarto anfiteatro del fondo norte. Es espectacular ver cómo reflejan las imágenes en las diferentes mamparas que tenemos colocadas en el interior, ¿eh? Es muy bonito. Y seguimos, en este caso ahí podemos ver la esquina del fondo norte con el lateral este, que han colocado este camión grúa para la colocación del material, ese material que van a ir instalando en este caso en la esquina del fondo norte con el lateral este. Ahí vemos los embellecedores acopiados en la zona. También seguimos viendo un movimiento en esos nuevos compartimentos creados en los asientos VIP entre los banquillos y el palco presidencial. Parece que no han terminado, parece que no les ha gustado cómo ha quedado. Línea de palcos entre el primer y segundo anfiteatro y entre el segundo y tercer anfiteatro. Esperemos que estén listos cuanto antes. Vamos a ver si el próximo partido podemos navegar por el interior. Mirad, es que mirad cómo se ve, ¿eh? Cómo reflejan las imágenes. Madre mía, los colores de las pantallas. Es que ya os digo que si tenéis la oportunidad de venir aquí a Madrid y entrar al Bernabéu, de verdad tenéis que hacerlo, porque es impresionante verlo en riguroso directo. Porque en los vídeos se ve muy bien, pero es que en la vida real es que es una maravilla, porque no desprenden los mismos colores que vemos con nuestros propios ojos. ¡Wow! Y sobre todo lo que digo, el reflejo que dan a los asientos, a las mamparas que tenemos en el interior del estadio. Mirad. ¡Wow! Fabuloso. Es increíble. Y ya encima, sabiendo que para marzo tenemos prácticamente todo el vídeo marcador completo, pues mejor que mejor. Ahí podemos ver la zona de izados que han utilizado para, bueno, subir material. En este caso la esquina del fondo norte con el lateral este corresponde a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la octava o novena fila de la grada baja del fondo norte. Desde ahí suben material a la esquina del fondo norte con el lateral este. Así que estas son las novedades que tenemos en el interior y en el exterior del Santiago Bernabéu hoy lunes 15 de enero. Ya sabes, dale like y suscríbete. Nos vemos.